Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y de las redes sociales. Bienvenidos a una emisión más de su programa, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos por segunda ocasión al padre Byron Giovanni Cadmen Palma, quien es sacerdote misionero de la comunidad Communio Sanctorum, con quien vamos a analizar el tema Un duro combate en sus numerales 407 a 409. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Byron, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, Juan. Un gusto muy grande poder compartir en este momento junto a usted y también a toda la audiencia. Será un tema muy interesante, así que les invito a todos a que presten mucha atención. Va a ser de mucha edificación y sobre todo también para adelantar en nuestro camino de fe. Perfecto, muchas gracias. Antes de entrar a trabajar en el tema, como siempre, nos gustaría conocer un poco más a nuestro invitado. Por favor, padre, ¿usted nos puede indicar una síntesis, su breve testimonio de vida? Bien, bueno, soy el padre Byron Cadmen, soy sacerdote católico, como usted ha mencionado, de la comunidad Communio Sanctorum. Nací el año 1990 en Santo Domingo, Ecuador. Los ecuatorianos ubican claramente esta zona, este lugar. Tengo dos hermanos, uno mayor, una hermana menor, que son de padre y madre, y tengo también otro hermano que es solamente de papá. Los menciono porque realmente hacen parte también de mi camino vocacional, de mi vida en relación a Dios. Por otro lado, tengo la satisfacción de haberme formado también aquí mismo en el Seminario Diocesano Mayor San Pedro. Actualmente ya no puede continuar esta formación y los seminaristas van a Guayaquil. Sin embargo, pues yo fui, digamos, la última promoción junto a otros hermanos que también salieron culminando su formación académica en este seminario. Luego, gracias a Dios, he podido encontrarme con muchas personas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, inclusive continentes, a través de las misiones que he podido realizar dentro de mi comunidad. Desde seminarista tuve la gracia de viajar a Centroamérica, también a Europa, también a Estados Unidos y compartir la fe con diferentes personas. Yo todavía seminarista, digo, aprendiendo del mundo de fe, de cómo vivían en todos estos lugares y pues de allí nació esta inquietud de dar respuesta, una respuesta clara y que sea católica, es decir, inspirada en la verdad, a todas aquellas personas que indistintamente del lugar que se encuentren, inclusive mirando más a futuro, indistintamente del tiempo en el que se encuentren, puedan escuchar la voz de la Iglesia a través de un proyecto que he comenzado, emprendido en las redes sociales, ¿no? Y ahora, pues, este proyecto ya tiene 4 años y todo para la gloria de Dios. Y darme cuenta que a pesar de haber vivido una vida separada de Dios por muchísimos años, hasta mis 17 años, totalmente siendo ausente de la conciencia de su presencia, de la cercanía que tenía conmigo,
pues yo todavía rebelde, en pecados, en vicios, en tantas cosas, a la final Dios me llamó y gracias a Él mismo, gracias a la Santísima Virgen María, a Santa Narcisa de Jesús, una santa ecuatoriana, pues pude acercarme a la iglesia, a Cristo, y a la final le di un sí para entregarme totalmente y aquí estoy. Entonces, brevemente se podría mencionar esto, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Puede contarnos un poquito de la misión a la que pertenece? Communion Sanctorum. Es una comunidad contemplativa y misionera que fue fundada en 1975 en Alemania. La fundación fue una providencia de Dios a través de dos sacerdotes, un sacerdote español y un sacerdote alemán. En ese entonces, el sacerdote español se encuentra con el que era solamente estudiante de teología, un laico alemán, ¿no? Pero que luego también accederá al sacerdocio. Y comienzan esta comunidad en base a dos preguntas. ¿Cómo ha querido Dios que sea la iglesia? ¿Y quién es Cristo? ¿No? ¿Quién es Jesucristo? Entonces, al responder básicamente estas parecen sencillas respuestas, sencillas preguntas, perdón, se dieron cuenta del sentido para ellos más profundo que Dios les pedía comenzar para el bien del pueblo de Dios. Cristo como el santo de los santos y quería que su iglesia sea santa, con lo cual le ponen este nombre Communio Sanctorum, que es el ideal cristiano, llegar a la comunión de los santos, ¿no? Es decir, es verdad que ya la vivimos, pero también llegar a la santidad personal. Con lo cual, esta comunidad propone beber de la sabiduría de los santos, que son como la explicación más auténtica del mismo evangelio, para que a través de esa sabiduría de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia, de los padres del desierto, de los monjes, de diferentes comunidades religiosas, todos los santos de la iglesia, los que se hagan cercanos a la comunidad en general, pero también a cada uno en particular, pues vayan instruyendo a los miembros y a la comunidad entera para lograr este ideal de la santidad. Y concretamente, como la iglesia es por naturaleza, según nos enseña el Concilio Vaticano II, el Catecismo, es por naturaleza misionera, entonces determinar cómo esa santidad que viene de los santos, toda esa sabiduría, pues destinarla también a la misión. Con lo cual se realizó un carisma a través de la contemplación y de la misión. La contemplación en cuanto a esta vivencia de espiritualidad monástica, ciertamente acentuada en nuestra comunidad, por eso es que hay momentos específicos, concretos de oración durante el día, durante la semana, durante el mes, inclusive durante el año, cada 3 años y cada 7 años, hay como algunas normas dentro de ella que preservan el espíritu contemplativo, pero esto motiva e impulsa para luego ir a las personas y comunicar este don tan grande, esta gracia tan hermosa. Y por eso la primera misión que tiene nuestra comunidad es infundir o compartir, transmitir el espíritu contemplativo al pueblo de Dios. Y eso lo realizamos de diferentes maneras, con diferentes proyectos, ya sea, por ejemplo, aquí en Ecuador, para que las personas quizá se sientan un poco más cercanas. En el Hospital Baco Ortiz de Quito, por ejemplo, tenemos allí una ludoteca, allí servimos con algunos voluntarios, tenemos casas de retiros, por ejemplo, en Punta Blanca, en Mindo, también en Baños, y allí se realizan retiros justamente de silencio para invitar a las personas a ese espíritu contemplativo. En el hospital que les mencionábamos tenemos una capilla y allí se adora al Santísimo cada vez que se pueda, lo más que se pueda, y luego también acompañar a las mamitas, a los niños, bautismos de emergencia, invitar a los sacramentos, la pastoral un poco con los doctores y todo que sea el encuentro con Jesucristo a través de este espíritu contemplativo. Perfecto. Una pregunta más. Para ser miembro de esta comunidad, ¿tiene que ser sacerdote? No necesariamente. En nuestra comunidad hay dos ramas, la masculina y la femenina, y dentro de la rama masculina hay la posibilidad de ser hermano, se suele decir hermano lego, ¿no? Solamente el hermano. Inclusive si alguien tiene la vocación solamente hasta el diaconado, solamente diácono,
y también pues de sacerdote. Entonces, sobre todo vida religiosa, consagrados, y de allí pues cada uno tiene una vocación particular, ¿no? Perfecto, gracias. Ahora sí, vamos a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el tema de hoy, tomada de Efesios capítulo 6, versos del 10 al 11, que dice: Por lo demás, fortalézcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Vístanse de la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. El tema de hoy, un duro combate. Padre Byron, por favor, ¿de qué se trata este tema? Una breve introducción para luego avanzar analizando los tres numerales. Bien, con base a esta cita bíblica, tenemos que decir que definitivamente nos encontramos en un combate espiritual. Y para el combate uno tiene que estar revestido, no ni siquiera, digamos, de una manera bélica, ¿no? Como si uno va a, si lo importante es como el poder o la fuerza en sí misma humanas, ¿no? Sino más bien, como lo dice San Pablo, haciendo esta comparativa, con una vestimenta, un revestimiento espiritual. Y entonces, para esto, tenemos que tener clara conciencia de que tenemos que enfrentarnos contra alguien. Por ejemplo, el padre Scupoli y luego también San Francisco de Sales son aquellos que han profundizado mucho el sentido de la vida cristiana como un combate espiritual. Y existe justamente este libro, que además lo recomiendo, se llama El combate espiritual del padre Scupoli, ¿no? Entonces pueden buscarlo, inclusive hay en PDF en internet. Y al entrar en conciencia de que hay un combate, tenemos que saber que el enemigo de por sí es fácil de vencer, pero ya que nosotros tenemos algo que nos ha herido fuertemente, que es el pecado, hace que este combate se torne duro. No porque no sea fácil de vencer este enemigo, porque tenemos las armas de Dios, tenemos todo lo que Dios nos ha regalado para sencillamente ni siquiera movernos mucho para que el otro sucumba. Ya vamos a ver a qué nos referimos concretamente en esos numerales. Sin embargo, digo, hay algo que nos ha herido y que se ha convertido a la par en un aguijón en nuestra carne y a la misma manera el objeto de nuestra lucha, de nuestra repulsión también, y que juntamente con Dios tenemos que decirle frontalmente que lo detestamos y que no lo queremos. Frente a esta situación, pues la Iglesia Católica ha visto que el ser humano se encuentra constantemente en esta lucha, tanto exterior y sobre todo interiormente, perdón. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Byron Giovanni Cadmet Palma, sacerdote misionero de la comunidad Communion Sanctorum, nos va a ayudar con sus comentarios sobre el tema Un duro combate, en sus numerales 407 a 409. Expresamos el agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral.
del tema Un duro combate, el numeral 407, que dice lo siguiente: la doctrina sobre el pecado original, vinculada a la de la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Padre, por favor, su comentario a este numeral. Bien, el numeral 407 se encuentra en la capacidad de ubicarnos, de centrarnos en la condición inclinada al mal, la inclinación de la concupiscencia, básicamente. Es decir, nos ayuda a tener una conciencia de quiénes somos. Primero, entonces, hay que decir, hay una doctrina clara al respecto del pecado original. También eso se ha visto en los numerales anteriores. Este pecado original que básicamente nos ha sido comunicado por la generación, ¿no? No es algo de lo cual nosotros tengamos culpa, pero sí tenemos que asumir la pena de ese pecado. No tenemos culpa porque nosotros no hemos cometido ningún pecado, pero sí nuestra naturaleza viene herida por la generación, ya que también pues nuestros padres son co-creadores, como también nos dice el catecismo, y ponen de sí mismo algo, y esta naturaleza humana, en este caso el cuerpo, ¿no? Lo que ellos nos dan, Dios da en cambio el alma. Al dar esto, pues también en este acto creativo de Dios, ya que el ser humano aporta, también viene esta huella, esta herida del pecado original. Entonces, primero, hay una doctrina clara al respecto del pecado original dentro de la Iglesia Católica, y definitivamente esta doctrina está vinculada con la redención de Cristo. Y hay que mencionar esto porque hay ya, lamentablemente, algunas corrientes teológicas no católicas, o por lo menos no verdaderamente católicas, que suelen decir, bueno, quizás no hay pecado original, lo que pasa es que sencillamente nosotros somos malos de naturaleza, no es que haya pecado original. Otros, en cambio, al respecto de la creación, dicen, bueno, no necesariamente fue una primera pareja la que pecó, sino que fueron quizá algunas parejas o algunos pueblos, o es solamente simbólico, no es que hayan sido dos personas al principio. Entonces, esto va en contra totalmente de la misma doctrina de la Iglesia, que afirma que necesariamente tuvo que haber una primera pareja, y esa primera pareja pecó, y por ello la generación, la descendencia de ellos, pues vienen con este pecado original. A eso se le conoce como la monogénesis, ¿no? En cambio, la poligénesis es una teoría que no cuadra con la doctrina. ¿Y justamente por qué? Porque tiene un vínculo con la redención de Cristo. Porque decir que hubo parejas que pecaron y otras que no, entonces implicaría que hubo algunas que no tenían ese pecado, y entre nosotros hay quienes no tienen pecado original, digamos así, ¿no? O que no tuvieron y que luego, a través de la combinación de las razas, digamos, a la final pues ya todos han tenido. Es una cosa muy extraña, muy rara, y por eso la Iglesia Católica no acepta en absoluto esta teoría, ¿no?, de la poligénesis. Entendiendo que el pecado original, por la generación, y que se vincula a la redención de Cristo, ya que Él viene a redimirnos justamente de los pecados y en primera instancia también del pecado original, entramos en conciencia de que poseemos algo que no es nuestra culpa tener, y sin embargo lo tenemos que sufrir. Y esto es lo que adquirimos de nuestros padres como inclinación hacia el mal. Es una herida en nuestra alma. Primero, entonces, ubicarnos. Hay que ser claros con nosotros mismos y decirnos,
yo no puedo confiar ni siquiera en mí mismo absolutamente. Por ejemplo, ya mencionaba al inicio el padre Scupoli al respecto del combate espiritual, las primeras líneas de este libro, ¿qué nos dicen? Primera cosa para hacer un combate realmente espiritual, desconfiar de uno mismo. Me recuerdo ahora al padre Pablo Domínguez, un sacerdote español, del cual se ha hecho una especie de película documental que se llama La Última Cima, y a él se le presenta un grupo de jóvenes y le dice, padre, ¿por qué no nos permite dormir en los retiros, en alguna convivencia? Así, los hombres y las mujeres, no vamos a hacer nada, ¿no? Solo dormir ahí, quizá en un campamento, en un salón grande. Y dice, no confía en nosotros. Y él le dijo, sí confío en ustedes, en sus intenciones, pero sé que han tenido pecado original, ¿no? Les decía así, pero sé que tienen pecado original, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos definitivamente una herida, algo que está allí y ni siquiera el más santo de los santos, humanamente hablando, pues podría decir, ya estoy por confiado, sí, yo hago todo bien y todo esto, porque el mismo hecho de desordenar la confianza hacia uno mismo propicia ya la propia caída. Con lo cual, la situación vital en la que nos encontramos de desorden en nuestra carne, pues entraña, el mismo catecismo de la Iglesia Católica dice, no, entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Sin dejar de ser libres, nos podemos cometer o convertir en esclavos. ¿Por qué menciona el catecismo primeramente la libertad? Sin dejar de ser libres. Tenemos esta inclinación, pero yo tengo la libertad para decir, no quiero hacerlo. Y sin embargo, si es que el pecado gana terreno en mí, me convierto en su siervo, en su esclavo, a tal punto que el mismo San Juan en su carta dice que aquel que peca se convierte en hijo del diablo, ¿no? Y luego, si es que uno ignora esto, imagínense, esto es importantísimo para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida humana, para la vida matrimonial, para los jóvenes, inclusive para los niños, porque también a veces a los niños se los súper sobre hipervalora, diciendo, ah, es que son inocentes. Sí, por supuesto que tienen rasgos de inocencia, pero hay que recordar que también han tenido pecado original, también tienen concupiscencia. Y entonces el niño también se caracteriza por hacer berrinche, por ser caprichoso. Entonces, desde pequeño también tener esa conciencia y no decir sencillamente, no, los niños no hacen nada, son solamente niños, son jueguitos. Ya es importante ir corrigiendo. A veces, inclusive, los niños pueden ser los que más hieren a sus compañeros, a sus amigos, por las formas, por los gestos, por las palabras que a veces utilizan, y ya que el otro compañerito, el otro amigo, no tiene la madurez para asumir eso, para asumir, por ejemplo, un bullying, para asumir una burla, y entonces le puede ir al otro haciendo pedazos psicológica internamente, ¿no? Entonces es importante en todas las edades, en todas las etapas de nuestra vida, reconocer esta concupiscencia y que tuvimos pecado original y aunque borrado por el bautismo, continúa esta naturaleza herida. Dice el catecismo entonces, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres, porque luego todo se desordena y a veces hay personas, por ejemplo, escuchamos de algún político que termina su trayectoria, su tiempo de presidente o de dirigente de alguna comisión, de alguna institución, de alguna ciudad, provincia o inclusive del país, y solamente dice, bueno, muchas gracias y todo. Nunca escuchamos decir, pido perdón por esto o por esto otro. Un artista famoso que hizo cosas a veces hasta deplorables, ¿no? Y sin embargo solamente dice, voy a cambiar, pero nunca se atreve a decir, pido perdón, normalmente, ¿no? No, como que no, el ser humano se reconoce muy sombríamente, se reconoce muy vagamente. Y más bien, esta carencia de reconocimiento auténtico y verdadero da paso a falsas concepciones de uno mismo. Concepción de que quizá yo soy muy bueno y que sencillamente no me arrepiento de lo que hice. Sé que estuvo mal, pero no me arrepiento, igual me sirvió para algo. Y entonces esta incapacidad luego para humillarse, para reconocerse, para
arrepentirse de verdad para emprender algo mucho mejor en todo nivel. Aquí lo menciona: política, educación, acción social, costumbres y evidentemente también como cristianos, como personas de fe, ¿no? Perfecto. Entonces, padre, se puede decir y se puede concluir que los males que nos afectan hoy son consecuencia del pecado original. El mismo San Pablo dice que la muerte vino pues por el pecado y la salvación ha venido ahora por Jesucristo. Y Cristo en la cruz es la expresión clara de que el pecado es lo que ha traído la maldad, la enfermedad y la muerte, el sufrimiento y la injusticia en este mundo. Y por ello, al morir en la cruz, Él asume todos los pecados. En conclusión, como usted ha dicho, pues todo lo que es malo, absolutamente todo, tiene como fuente siempre el pecado, hasta la injusticia más irreconocible, porque uno dirá, pero ¿por qué pasó esto? Y no sé, o se le atribuye solamente a veces a cuestiones climatológicas, a fenómenos naturales, o a veces coincidencias o mala suerte inclusive. No, 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 nada de eso. Aquí tenemos realmente una bomba que ha causado un desequilibrio cósmico inclusive, ¿no? Y este es el pecado. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Byron Giovanni Cadmen Palma, sacerdote misionero de la comunidad Communio Sanctorum, nos está ayudando con sus comentarios al tema Un duro combate, en sus numerales 407 a 409. Expresamos el agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 408, que dice lo siguiente: las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son frutos de los pecados de los hombres. Padre Byron, por favor, su comentario y explicación al numeral 408. En este numeral que hemos escuchado ya viene a colación algo más de lo que veníamos hablando. Primero, solamente el pecado original y ahora ya entra en juego el pecado personal. Entonces, pecado original, según lo dicho anteriormente, pecado personal. Ahora sí, la culpa la tengo yo. Deliberadamente yo realizo un acto que va en contra de Dios, en contra de uno mismo, en contra de los demás, inclusive en contra de la naturaleza. Estos pecados, tanto el original como el pecado personal, de aquí hay una doctrina también muy amplia al respecto. Luego se habla de pecados veniales, pecados mortales, pecados capitales. Hay pecados también, a distinción de los mortales, los graves en sí mismos, ¿no? Y bueno, hay una gama, digamos, de manera sistemática explicada de estos pecados, que en definitiva se puede resumir, como lo dice San Juan, en el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Entonces, hay que recordar, así como terminábamos ya un poco mencionándole al final del numeral anterior, hay que recordar que las consecuencias de estos pecados, el pecado original y los pecados personales,
se manifiestan en estructuras concretas dentro del tejido social. Entonces, hay a veces uno piensa la cuestión financiera, ¿no? La cuestión, por ejemplo, del dinero, cómo se maneja, la cuestión de pagar los sueldos, la cuestión de los impuestos, de a quiénes se les paga y de qué forma se les paga cuando realizan esos trabajos o estos otros. Y nos damos cuenta que hay personas que se encuentran en situaciones muy privilegiadas y que casi no hacen nada y ganan muchísimo. Y hay otros que sudan la gota gorda, que trabajan muchísimo, sacrificando su propia salud, inclusive el bienestar de su familia, porque no pasan con ellos, porque tienen que hacer más horas de trabajo, tienen que trabajar a veces en 2 empleos, muchas situaciones. Y a la final nos damos cuenta que a nivel ahora mencionado económico hay una injusticia interna. Toda esa cuestión del dinero, el sueldo, la plata, aquí y acá, ¿no? Eso inclusive muchas veces lo hemos vivido cuando hemos estado siendo explotados o dando todo de uno, todo lo que uno tiene, lo que uno puede, sinceramente, pero la retribución que uno recibe a nivel económico es sencillamente injusto. Personas que mueren de cáncer por estar en una empresa en las que están expuestos los que trabajan a quizá alguna radiación, a un calor sostenido, continuo, y que va como consecuencia causando quizá algunas células cancerígenas y a la final inclusive pueden perder la vida, como se ha mencionado, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de esta situación. Esto como un ejemplo. Otra situación, inclusive dentro de la misma familia, los padres en relación a sus hijos. A veces piensan que todos los hijos tienen que ser igualitos y hay una injusticia del trato con ellos, ¿no? A veces a todos se les exige, todos tienen que sacarse 10 en las notas, o la nota más alta según la región donde se encuentren, 20, 10, o puede ser a veces también 5, depende cómo lo califiquen. Digamos que la nota más alta es 10, le dicen a los hijos, tienen que sacarse todos 10. Y quizá uno de sus hijos no es dado mucho a lo intelectual, ¿no? Pero entonces a su hijo, al uno, y le comienza a comparar, pero tu hermano sí, o tu hermana sí, y tú por qué no, y acá. Y este niño quizás sinceramente se esfuerza, pero no puede sacar un 10 sencillamente porque su capacidad intelectual no es tan desarrollada como la de su hermano. Y punto, ¿no? Pero el pecado me incapacita para mirar a cada ser humano como alguien individual y al cual pues hay que tratarlo de manera siempre personal. Inclusive miren, en relación a los hijos, los padres. Y no celebramos el 8 del hijo que se esforzó muchísimo como si fuera un 10 porque se esforzó muchísimo. Ese 8 que él sacó es más que un 10 inclusive, ¿no? Porque quizá hizo lo que más pudo. Y quizá para el otro era sencillo, era fácil sacar un 10 y bueno, y le celebran más al 10 que al 8, ¿no? Y no nos damos cuenta entonces del corazón, del esfuerzo, de lo que ha hecho el hijo. Y luego el otro, pues a la final se siente mal, sabe que no puede llegar a eso. ¿Y qué pasa? Se vuelve vago. Ya no quiere, no, no me importa, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el principio no reconocimos más bien algo más profundo que solamente la cuestión exterior. Y digo, el pecado justamente nos lleva a estas injusticias porque nos fijamos en otras situaciones, en otros resultados, ponemos los ojos en lo que no es y nos desprendemos de la realidad más importante, en este caso de las personas. Y esto va construyendo luego una estructura. Ya no es una familia, sino ya son las familias, ya es el Ecuador, inclusive podemos decir es el mundo, ¿no? Esto aplíquese a cualquier otra estructura y siempre tiene las mismas consecuencias con base a la misma frontalidad que es el pecado, que nos ha incapacitado para ver las cosas con claridad. Así lo menciona San Juan de la Cruz. El pecado, dice, nos entorpece, nos atonta, nubla nuestra capacidad para ver mucho más claramente y justamente las situaciones que nos rodean. Y a la final, pues siempre los más inocentes son los que pagan las consecuencias y lamentablemente muchos a veces levantan la cabeza y se atreven a ir contra Dios pensando, ¿y por qué no hiciste nada? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué acá? Y no nos damos cuenta que todo comenzó desde
pequeñas cosas que se convirtieron en estructuras y a la final un joven muerto por equivocación, por manos de un sicario, y decimos, ¿y dónde está Dios? Él era un joven sano, bueno, y lo confundieron y lo mataron, pero es que todo eso ahí tiene una cola. Todo eso ahí tiene una estructura interna que va desde ese sicario cuando era joven, cuando era niño, cuando tenía padres, y esos padres que tuvieron sus padres y que comenzaron a hacer toda una especie de avalancha de injusticias, de pecados, de cosas desordenadas, no se ajustaron al plan de Dios y a la final, pues digo, la injusticia se hace patente. Es increíble esto y a veces como padres no nos damos cuenta. Ujú. Es sencillamente las consecuencias del pecado, ¿no? Bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Byron Cadmen Palma, sacerdote misionero de la comunidad Communio Sanctorum, nos está ayudando con sus comentarios y explicación al tema Un duro combate, en sus numerales 407 hasta el 409. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al último numeral, el 409, que dice lo siguiente. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Padre, por favor, su comentario y explicación a este numeral. Como concluíamos también el numeral anterior, la situación de injusticia dramática del hombre halla su razón, pues, en este lamentable acto de maldad que es el pecado. Y también, según lo menciona, por ejemplo, la primera carta de San Juan, todo entero yace en poder del maligno, ¿no? Esto nos encuadra, nos ubica en un combate. Hay una situación fuerte allí que tenemos que librar. Ahora, según sabemos, la doctrina católica nos enseña que hay tres enemigos del alma, ¿no? El que nos llevan al pecado, que es el demonio, el mundo y la carne. San Juan de la Cruz, un teólogo, un doctor de la iglesia, místico, dice que el más fácil de derrotar es el diablo. Luego viene el mundo y el más difícil de todos es la carne. El diablo porque no tiene poder sobre nosotros. Según el libro del Apocalipsis, él es como una bestia que está ya atada, encadenada. No tiene poder. Solamente tiene poder en cuanto que nosotros nos acercamos a él. Así también lo han mencionado algunas veces. Ahora me recuerdo al padre Jorge Loring. Él decía que el pecado o el diablo, perdón, es como un perro salvaje, un perro con rabia
vía, pero que está encadenado. No te puede hacer nada. Si te acercas, sí te va a morder y te va a devorar. Asimismo es el demonio. No tiene poder sobre nosotros en absoluto, para nada. Sin embargo, nosotros le damos poder en cuanto que nos acercamos a él a través de la maldad, a través del coqueteo con él mismo, a través de ponernos en situaciones de pecado que a la final pues nos vuelven en sus marionetas. Entonces, esto en cuanto al demonio. En cuanto a el mundo también tiene cierta influencia en nosotros, sobre todo en los jóvenes, que fácilmente cualquier cosa que brilla, cualquier cosa emocionante, cualquier cosa que distrae, cualquier cosa entretenida, pues van tras de eso. Y esto acentuado actualmente en este mundo tan erotizado. Entonces también toda esta cuestión de impureza, toda esta cuestión de carne, de sensualismo, pues va trayendo aquí y acá y comenzando desde los niños, ¿no? Es una cuestión tan atroz, tan fuerte, ¿no? Inclusive ya niños de 7, 8 años que andan ya con estas sensaciones, pensamientos, sentimientos. Recientemente veía que en un colegio, en una unidad educativa de Colombia, habían invitado ahí a una cantante con otro chico y ahí están todos los chicos de unos 12 años, 10 años, 9, otros de 14, mirándoles ahí, ellos subidos en una tarima y se nota que está es un colegio y todos vestidos con, o sea, uniformados de alumnos. Entonces, viendo ahí cómo ellos bailaban, la una mostrando ahí poquita ropa, ni se imaginen, pero para que vean cómo es poquita ropa, bailando con otro chico ahí rozándose aquí y acá, y los niñitos así mirando. O sea, como que no entienden, pero ahí mirando. Y el uno que le da un beso, que le hace así, que aquí y acá, y movimientos sensuales y sexuales, ¿no? Entonces, así yo veía eso y decía, ese es el resumen de lo que está pasando actualmente. A los niños, y no importa dónde, hasta la propia institución se puede prestar para algo tan lamentable, tan atroz. Entonces el mundo va atosigando, va empujando, va arrastrando a veces también a tantos jóvenes, ahora también a tantos niños en este mundo tan dado pues al sensualismo. Y por último está la carne, porque aun cuando el demonio quiera hacer algo, aun cuando el mundo tenga muchas seducciones y pompas, sin embargo, solamente nosotros somos los autores del pecado. Significa que nosotros decidimos. Pero aquí viene la cuestión más fuerte, es mi carne. Carne, entiéndase dentro de la doctrina católica como esta inclinación que tengo al mal. Y entonces, no quiero, no quiero, pero me gana el sensualismo, me gana el sentimiento, me gana el momento, me gana la inmediatez, me gana el placer, me gana el poder, me gana la jactancia, la soberbia, el orgullo. Entonces, saber que sí, que hay que combatir contra el pecado, pero hay tres enemigos que nos están llevando hacia él. Y esos enemigos se llaman demonio, mundo y carne. Es decir, el último, uno mismo. Esta lucha podemos resumir en una imagen que presenta Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena explica que nuestro corazón es como un cuchillo de doble filo. Por un filo tiene que amar y por el otro filo, dice ella, hay que odiar. Amar absolutamente todo, todo, todo. Todo es bueno, todo viene de Dios, ¿no? Es algo hermosísimo. Lo único a lo que sí tenemos que aborrecer con todo el corazón y odiarlo con todo el corazón es al pecado, al pecado. Por el diablo sentir lástima, por el mundo sentir compasión, por uno mismo tenerse paciencia, no perder esperanza. Pero contra el pecado, entonces sí, realmente total detestación. Y así abrazar en cambio el bien, el amor. Es lo que nos propone la Gaudium et Spes, aquí también citada en el numeral 37, ¿no? Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente. ¿Para qué? Para adherirse al bien. Y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios es capaz de lograr la unidad en sí mismo. En definitiva, ser lo que teníamos que siempre ser. Porque el pecado se presenta
como una degradación, degeneración y corrupción de uno mismo. Dejo de ser y hacer lo que tenía que ser y lo que tenía que hacer. Por ello el pecado es lo más contrario a nuestra propia naturaleza. Ya lo decía San Juan Pablo II, el ser humano en la naturaleza humana de Cristo se encuentra su propia naturaleza. El humano, en el humano Cristo, se encuentra su propia humanidad, digamos así. Porque en él vemos el hombre perfecto, que como dice San Lucas, pasó haciendo el bien. Hacia allá estamos llamados. Ese bien, bíblicamente entendido, como lo justo, como lo santo, como lo que está siempre en el orden de Dios. Nuestra lucha es entonces configurarnos con Cristo. Y bendito sea Dios el día en el que caminemos, vayamos por la calle, por una plaza, en un partido de fútbol, en el cine, en un encuentro familiar, y que la gente nos confunda porque pareció que al vernos veía a Cristo. Así también nosotros luchar para que nuestra vida misma sea la que hable, inclusive a veces se ha dicho, sea las primeras páginas del Evangelio para aquellos que no lo conocen, para que sea una página de introducción, introductoria, para que se encuentren con el Señor. Pero esto no sin una lucha constante, estar alertas y como he mencionado antes, pues primera cosa, desconfiar de uno mismo y confiar totalmente en Dios para que sea su gracia la que logre hacer que donde abundó el pecado, sobreabunde, pues entonces ella misma. Perfecto. Padre, vamos a la parte final, estamos llegando a la parte final del programa. Nuestros saludos a la audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales. En especial un saludo a la comunidad Communio Sanctorum, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. A manera de conclusión, Padre, ¿cómo podemos utilizar este conocimiento que acaba de darnos, de esta explicación que acaba de darnos, para mejorar nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes? Implorar la gracia de Dios continuamente es lo que nos va a ayudar a vivir prácticamente, de manera fáctica, de manera concreta, estos numerales del catecismo. San Agustín decía que hay una incompatibilidad total y absoluta entre el pecado y la oración. La forma para implorar la gracia tan necesaria para nuestra vida, esencial, vital, la conseguimos a través de la relación con Dios. Y esta relación definitivamente se da a través de la oración. Entonces, una oración continua, una oración paciente, una oración bien dada al Señor, una oración hecha con el corazón y de manera matemática, no mecánica, matemática. Significa que esté ordenada y que yo durante el día o durante la semana tenga un ritmo de oración bien establecido. Si es que no hay esto, no podemos implorar la gracia de lo alto. Sin la gracia, nos vamos a dar cuenta una y mil veces de que nosotros solitos no podemos. Ya nos caímos, nos caímos, ya nos arrepentimos, nos levantamos y decimos otra vez, pero yo mismo y dale lo mismo, ¿no? Y no podemos salir. Es la gracia de Dios la que nos capacita para hacer aquello que ya estamos hartos de intentar y no lograr. Por ello, de manera conclusiva, podría decir que esta batalla, este combate, se va a fraguar, ya que es espiritual, aunque también integra la parte humana, evidentemente, pero es esencialmente espiritual, se va a fraguar a través de una vida profunda, estable, ordenada, bien dada, y también matemáticamente hablando, según lo que explicaba, según el orden, a Dios. Caso contrario, vamos a estar dando vueltas y buscando otras formas y recursos que no van a tener realmente efectividad. Aquí es el Señor y su gracia el que nos da la victoria. He comenzado
esta intervención allá al inicio de este programa diciendo que realmente nuestro enemigo es fácil de vencer con la gracia de Dios, pero nosotros sencillamente lo complicamos y por eso se torna un duro combate. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos una vez más al padre Byron por haber aceptado esta invitación y conversar pues este importante tema. Padre Byron, para despedirnos, sus palabras finales y su bendición, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gusto muy grande. Es la segunda vez y seguramente nos encontraremos en el futuro para seguir compartiendo en esta comunión fraterna. A usted, Juan, también le agradezco por la cercanía y por tomarme en cuenta. Ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Somos un pueblo que camina.